ciclo de charlas de este año, así es que Daniel, muchas gracias desde ya por juntarte con nosotros a contarnos un poco todo lo que es cierto tu investigación o tu interés científico. Daniel Aguayo, les comento, cierto, es bioquímico de la Universidad Andrés Bello y es doctor en ciencias aplicadas de la Universidad de Talca. Es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y subdirector de formación en el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar, el ITIS. Ustedes pueden ver ahí el logo, ¿cierto? Las entidades donde participa Daniel. Su experiencia se centra en ciencias aplicadas, bioinformática e inteligencia artificial aplicada. La investigación del doctor Aguayo se enfoca en trasladar la inteligencia artificial de vanguardia a aplicaciones prácticas en el mundo real. Y al cerrar esta brecha, ¿cierto?, entre la investigación de laboratorio y la industria, busca desarrollar soluciones impulsadas por IA que aborden desafíos críticos en salud y otros campos relacionados con el bienestar y sostenibilidad. Las preguntas que pueden ustedes tener, ¿cierto?, lo que nos va a estar contando Daniel, las pueden ir dejando en el chat. Al final hacemos una ronda de lectura y Daniel va a responder ahí cada una de sus consultas dependiendo, ¿cierto?, en el orden en que la vayan dejando. Daniel, muchas gracias de nuevo por estar acá con nosotros hoy día y la audiencia es toda tuya. Bueno, muchas gracias Miguel por la presentación y gracias al Magíster por la invitación también. Entonces, primero, como bien decía Miguel, soy Daniel, doctor en ciencias aplicadas y le voy a hablar sobre cómo podemos unir la ciencia fundamental y la tecnología. Esto lo voy a hacer a través de la historia de lo que he realizado de investigación y en ciencias aplicadas. Lo primero es comentarles qué es lo que es esto de la ciencia básica o fundamental y qué es esto de la ciencia aplicada. Básicamente, como ven en este arbolito, es la ciencia básica y fundamental, es la fundación, ¿cierto? Las raíces de un árbol que va creciendo hasta llegar a estos productos que son las manzanas que alguien se come, ¿cierto? Ese producto final. Y aquí en la figura que está a la mano derecha, básicamente indica que en esta pirámide, que va desde la investigación básica, la investigación y desarrollo y la comercialización, lo fundamental es tener una base sólida que si no existe, se cae todo. ¿Cierto? Y en esto estamos hablando de lo que llamamos innovación basada en ciencia. En ese sentido, lo que nosotros buscamos básicamente en esta transferencia de tecnología, ¿cierto?, hacia la comunidad, es poder llevar la investigación fundamental que busca ampliar el conocimiento general, ¿cierto?, ya sea teórico, experimental, que se ha logrado a través del método científico, llevarlo a generar soluciones, innovaciones, productos, servicios, que son generadas a partir de nuevos conocimientos, pero que están en relación a las necesidades del mercado, que tienen que ser soluciones que impactan directamente en la sociedad. Entonces dividimos dos cosas. La investigación básica o fundamental, que es lo que llamamos por el interés, simplemente por la curiosidad, basada en las preguntas. Y el otro lado, la investigación aplicada, que es basada en los beneficios y el impacto. Y en ese sentido, lo que tenemos nosotros es un avance que hoy en día tenemos bien delimitado, basado en lo que llamamos los niveles de tecnología definidos por la NASA y otros más, en los cuales habitualmente nosotros nos movemos en la academia de investigación, en las etapas de desarrollo y conocimiento, inicio de desarrollo tecnológico, para después pasar a este desarrollo de los negocios y escalamiento en mercado a través de lo que son startups e industria. Y aquí pasa algo entretenido. Si yo me empiezo a mirar en esta primera etapa, le llamamos empuje tecnológico, donde habitualmente la probabilidad de lograr algo es muy baja, ¿cierto? Aquí está la investigación fundamental, por ejemplo, cuando uno dice voy a estudiar la pirulín pirulasa, está en este sector para luego llegar acá a lo que quiere un mercado. Habitualmente en estas dos etapas están súper disgregadas. Acá están institutos científicos, universidades, y en el otro lado están los institutos, ¿cierto? Ya tecnológicos o realmente las empresas. Y entre medio hay poca interacción. Y esto va generando baches que son bien interesantes, que podemos ver acá. Habitualmente, y se los voy a mostrar en el camino cómo ocurre esto, cuando hacemos investigación y desarrollo, en las primeras etapas estamos aquí sometidos a que básicamente el gobierno nos entrega los fondos para investigar y la industria es re poco a su participación. Y a medida que nos vamos avanzando hasta esta etapa de investigación, se empieza a estar madura, cuando queremos crear tecnología nos vamos al Valle de la Muerte y hasta ahí llegamos. Si logramos superar ese Valle de la Muerte, está todo bonito, llegamos al Valle de la Comercialización y habitualmente está este
enlace entre la industria y el gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, ANID en Chile, y si no logramos salir de aquí, volvemos a estar perdiendo. Y luego, ¿qué es lo que viene? Este Scale Up, con inversores, el adopter y otros más, y así siempre hay barreras que nos permiten a nosotros o ser superadas gracias al aporte de, de la industria al gobierno o simplemente perder las oportunidades. Y en ese sentido, lo que les voy a mostrar yo ahora es el avance pensando en cómo pasamos esta investigación fundamental a la investigación aplicada. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero es contarles que cuando nosotros estamos desarrollando la ciencia, habitualmente nos centramos en estos tipos de ciclos bien especiales, que son, tenemos una necesidad, una idea, una pregunta, hacemos diseños basados en la experiencia. Yo sé que esto podría funcionar, hacemos síntesis química, laboratorios, estudios, experimentamos y vamos dando una vuelta hasta que de repente sale algo, plum, se forma un producto y se comercializa. Y todo esto, ¿cierto? Toma años y años de trabajo. Y esto es lo que habitualmente hacemos en la industria. En mi caso particular, ocupo yo en mi investigación, mi caja de herramientas son cosas bien sofisticadas, que son cómo entender la vida, la biología, desde el punto de vista de la física. Y para eso tengo que generar ecuaciones bien complejas, tengo que generar dibujos geométricos de las moléculas y hacer cálculos complejos en computadores grandes de alto nivel que hoy en día están disponibles en distintos lados. Entonces es una gama de herramientas que uno tiene que manejar. Y todas ellas tienen un pedazo de ciencia distinta. Están las ciencias informáticas, de computación, están las ciencias físicas, la biología y otras. Y esas son las herramientas que ocupamos siempre. Entonces, cuando estoy en esta vida de la ciencia fundamental, curiada por la curiosidad, por ejemplo, les pongo aquí el inicio de la vida. Nosotros hace años que estamos buscando entender cómo fue que las primeras moléculas que habían al inicio de antes de la química como la conocemos, cuando recién partieron los primeros síntesis prebióticas, fueron formando, por ejemplo, estructuras más complejas que dieron origen a micelas, a estructuras, por ejemplo, como los RNA. Aquí, por ejemplo, podrían haber protocélulas donde su interior hay un ambiente químico distinto al exterior y esto permitió generar químicas específicas que terminaron en este LUCA, nuestro ancestro común, que es diferenció en bacterias, arqueas y eucariotas. Y lo que ocupo básicamente, como vieron aquí esta figura que está detenida, es las herramientas de la físico-química, la biología y otras más para entender cómo se comportan los sistemas moleculares en el tiempo. Y lo que vieron aquí a la derecha no es nada más que en este caso, un cubo de hielo que se fue hirviendo en el tiempo. Porque en esta época, en la época del inicio de la vida, había mucha temperatura. Pero ¿qué más había? ¿Cierto? Habían, si uno va y va a recorrer, se da cuenta que las teorías, entre las muchas que hay, es que llegó la vida a partir de meteoritos. Y este es un meteorito que está en un museo de Chicago bien entretenido, que es el único reportado que impactó a alguien. Entró por una casa y pegó en el auto trasero donde estaba una niña durmiendo, y ahí está el hoyito, y se recupera, ahí está la piedrita, un meteorito, en el cual se logró recuperar esta, fíjense, una cadena de carbonos con hidrógenos y ahí un doble enlace y lo que creemos que estos dieron origen, ¿cierto?, a una química especial. Y una química que no ocurre solo en el meteorito, sino que también es lo que pasó, por ejemplo, en las tuberas de los volcanes y otros más, donde estas moléculas en presencia de agua van formando lo que llamamos micelas, que pueden ver aquí, que nosotros podemos ver experimentalmente cómo ocurren cuando alcanza una concentración micelar crítica, que se van uniendo entre ellas y generando estas celdas en las cuales puede haber una química por fuera, una química en su interior y también una química de superficie. Y eso es lo que vemos aquí en esta animación, que es resultado de la física, donde hemos calculado la interacción de todos los átomos presentes en el tiempo. Esta es una simulación del orden de los microsegundos, donde colocamos las moléculas independientes y forman, aquí no colocamos las moléculas de agua, pero están presentes, estas micelas y agregados, donde podemos ver aquí, por ejemplo, una alfa hélice de un aminoácido, o sea, de aminoácidos, que se va embebiendo al interior de esta estructura. Esta estructura podría ser el origen de una vida, podría ser un canal, por ejemplo, que permita el paso de iones, generando las primeras chispas energéticas que permiten extender la vida. Y esto le llamamos ciencia fundamental y lo hicimos con el grupo que ven aquí. Está la doctora Paso, que está en el magíster de ustedes, ¿cierto? Aquí de la UDLA. Está la Romina, que es nuestra investigadora que hizo estas simulaciones. Y en este grupo bien entretenido que estuvimos viendo. Y esto fue netamente
Porque un profesor vio ¿cierto? En un museo un meteorito que cayó en la Tierra. Y eso es la curiosidad. Toda la ciencia se movió a partir de esa curiosidad de la ciencia fundamental. Pero como la curiosidad es la madre de la ciencia y de las preguntas, ¿cierto? Fuimos un poquito más allá y nos preguntamos, bueno, si eso pasa solamente en los inicios, ¿qué pasó después? ¿Cómo se diferenció hacia las arqueas, eucarias, bacterias? Y la primera pregunta que nos hicimos, y aquí es siempre el orden cronológico, no es el importante, sino qué sucede con las mitocondrias. Bueno, y fuimos a investigar qué pasaba con las mitocondrias. Y aquí podemos ver una representación de una membrana, de una membrana realizada por cardiolipina, que representa lo que ocurre al interior de una mitocondria, que ven aquí un corte histológico realizado en un microscopio de bajo voltaje y que las podemos estudiar a través de la computación, que es lo que les va pasando. Ah, y esto es muy entretenido para alguno y de, oye, esto no tiene ningún sentido, sigue siendo ciencia por curiosidad. ¿A quién le interesa saber lo que pasa allá adentro? Bueno, sigamos por el camino para ver por qué es importante, porque nos fuimos a entender entonces, si ya tenemos las eucariotas, tenemos las otras, ¿qué sucede con las bacterias de las membranas? Cada paso anterior nos empieza a dar una idea de cómo están funcionando las membranas en sí, cómo se van uniendo esos fosfolípidos y van haciendo la química de la vida. Cuando voy a ver las bacterias, uno habitualmente ve las fotos en el libro, ve que forman biofilm, ¿cierto? Ustedes tienen también una gran cantidad de profesores de microbiología asociados, y uno ve que las gran negativos, esta zona que es el periplasma, que está rodeado por dos membranas, la membrana interna y la membrana externa, y uno habitualmente ve ese dibujito, ¿cierto? En el cual está el lipopolisacárido hacia afuera y están las zonas internas y externas. Bueno, lo entretenido está que si yo pongo una bacteria, ¿cierto? Y la dejo frente a los antibióticos, ellas rápidamente empiezan ¿cierto? A generar la resistencia a antibióticos. Y uno podría preguntarse qué es lo que sucede eso con las membranas, lo vamos a ver más adelante. Aquí a la derecha, un estudio bien entretenido de Stanford, donde pueden ver estos pequeños nódulos que van partiendo aquí, que son puntos que cada cierto tiempo las bacterias van adquiriendo resistencia al antibiótico presente en una placa. Y uno diría, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que estas bacterias son tan buenas para resistir a los ataques que tenemos que si uno hace una línea de tiempo de los antibióticos descubiertos, tenemos un espacio, fíjense, entre el 2013 hasta el 2024 más o menos, en que no hay antibióticos de nuevas clases. Y se espera que 40 millones de personas mueran para el 2050. Y esto wow, es una gran pregunta. Y aquí viene lo entretenido. El 2024, en enero, salió por primera vez en los últimos 30 años una nueva clase de antibióticos, que lo que hace es apuntar directamente al lipopolisacárido, que está justo en la membrana externa de las bacterias. Y aquí no solo fue entretenido, porque nuestro esfuerzo que partió desde, les voy a mostrar ahora, desde el origen de la vida a las mitocondrias y ahora las bacterias, fue citado. Y eso es lo que uno busca con la ciencia, el impacto en la sociedad. ¿Qué fue lo que citaron estas personas? Básicamente fue que nosotros durante casi 7 años hemos estudiado cómo un antibiótico en particular, un antimicrobiano que se llama polimixina, que ustedes pueden ver acá arriba, es capaz de penetrar la membrana externa y hacer su acción antibiótica. Pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido? En el 2016 se descubrió que una cepa resistente a este antibiótico de venta de uso común hoy en día para la terapia ocular, ¿cierto? Fue capaz de traspasar la resistencia a antibiótico en menos de 6 meses hasta Sudamérica. Y esto era mediada, esta resistencia, por una enzima que está presente en distintos organismos, pero que particularmente coloca una carga positiva aquí en la membrana externa. Y uno dirá, oye, pero estamos diciendo que una bacteria que es altamente compleja, que tiene distintos métodos de resistencia, ya sea plasma, inactivación de la duplicación del ADN, etcétera, es capaz de resistir un antibiótico solamente por colocar un escudo de una carga fundamental en la membrana. Y eso lo investigamos y tuvimos que hacer en ciencia fundamental distintos modelos guiados por las curiosidades. ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si ahora le quito un gen que coloca un azúcar? ¿Qué pasa al lipopolisacárido? ¿Qué pasa si le pongo una carga positiva, una negativa? Le saco, le coloco distintas cosas. Y fuimos viendo que de verdad, ¿cierto? Esta membrana y su capacidad de adquirir o perder propiedades a partir de los genes presentes en la bacteria estaba involucrada directamente en la resistencia a antibióticos.
Y eso nos abrió la curiosidad de nuevo. ¿Qué es lo que tiene la membrana, cierto? Que permite, vamos a ver si sale aquí esta linda figurita, vamos a ver si se ve ese video, no sé por qué no aparece, ¿cierto? Ahí está, vamos a ponerle play. Bueno, usted sabe que ahí está. ¿Cómo es que los antibióticos, cierto, atraviesan las membranas y cómo esta bacteria entonces es capaz de generar la resistencia? Entonces, fíjense cómo partimos desde las células iniciales, química prebiótica, hacernos preguntas de alta complejidad solo por la curiosidad. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Y cuando dimos cuenta que hicimos simulaciones moleculares basadas en la física para entender lo que pasaba, nos dimos cuenta que la clave de la resistencia a antibióticos estaba en la membrana. ¿Cierto? En cómo ahora estos elementos, que uno los ve una cosa simple en un dibujo, se unen entre ellos y generan propiedades altamente complejas. Al igual, como lo vimos en un principio, fuimos a averiguar qué es lo que pasaba en las membranas, ya sea de cardiolipinas, ya sea de mitocondrias, ya sea de la bacteria en particular. ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que, por ejemplo, las membranas, cuando estoy en alta temperatura o baja temperatura, van cambiando su fluidez. Y nos hicimos una pregunta de aplicación. Si yo logro hacer que la membrana responda a una temperatura, entonces la puedo hacer más permeable o menos permeable a los antibióticos. Y lo fuimos a investigar, ¿cierto? Y aquí tenemos una simulación muy bonito, siguen siendo preguntas fundamentales en cómo podemos crear nuevos antibióticos. Y la pregunta fue, vimos este bosque gigante que tiene que atravesar un antibiótico, vimos las partículas que están dando vuelta y que gobiernan esto, y nos dimos cuenta que hay zonas que son de interés, que nosotros podíamos modificar. Y cuando las miramos, ¿cierto? Además, nos dimos cuenta que si yo estas zonas las modifico, cambiando los genes presentes que codifican para la acción de una enzima en particular, que hace que esto se cambie, si se fijan acá tengo una wild type, está cerradita, está compacta esta membrana y solo sacando un gen, en este caso que modifica una zona apical, puedo ver que cambia completamente. Y esto fue unas luces que nos dijo, mira, si el computador nos indica que están ocurriendo cambios estructurales, ¿será que esto está pasando realmente en la bacteria? Y nos fuimos nuevamente a hacer preguntas y nos decimos, bueno, ¿qué cosas tengo que cambiar en la bacteria para que la membrana se vea modificada? Y hicimos los experimentos, no tan solo en el computador, sino también a nivel de laboratorio. Y aquí podemos ver que cuando yo saco distintos elementos que están aquí en plomo, ¿cierto? Que representan el resultado de ciertas enzimas que codifican para colocar estos sustratos, podemos ver cosas bien interesantes. La temperatura necesaria para desarmar cada una de estas membranas que resultan de cada uno de estas mutantes en el laboratorio hacen que la bacteria, ¿cierto? Su membrana tenga diferencias gigantes en su capacidad de respuesta a la temperatura. Y esto es bien entretenido. Fíjense que si saco estos elementos que están acá, la diferencia versus la wild type, que es la que está aquí en verde, es casi de 10 grados. Pasa de 32 a 50 grados. Cuando yo tengo fiebre, mi temperatura sube a los 42. Quiere decir que la capacidad de resistir la fiebre de esta bacteria aumentó por 10 grados, versus cuando modifico esto que pasa acá, por ejemplo, la permeabilidad puede cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que como la bacteria va acomodando esa membrana, yo podría colocar, ¿cierto? A lo mejor algún agente terapéutico que cuando esté bloqueando esta acción enzimática a cierta temperatura, entonces pueda penetrar o pueda salir de la membrana para causar un daño. Y con eso pasamos de la ciencia fundamental o básica por curiosidad, lo pasamos a un enfoque ahora que se llama enfoque terapéutico. ¿Cierto? De ciencia aplicada guiada por el problema. ¿Qué problema? Las bacterias nos están ganando la resistencia a antibióticos. ¿Cómo encontramos nuevos objetivos, nuevas dianas para hacer que las bacterias sean menos resistentes a los antibióticos? En este camino ideamos una teoría que si yo logro identificar, ¿cierto? Y lo que hemos hecho, cuáles son estos blancos terapéuticos, entonces yo podría incluirla a través de un agente exógeno al interior de la bacteria, inhibir, por ejemplo, con un RNA interferente o algún elemento que no sabemos qué es, esto es simplemente duda, ¿cierto? Esa acción terapéutica
y así tener una mayor permeabilidad. Para llegar a esta idea, este enfoque terapéutico, que actualmente se encuentra entre TR2 a 3, quiere decir que estamos todavía en pruebas de laboratorio y desarrollo de conocimiento, nos hemos demorado 10 años en un proceso lento, llevado por las preguntas, ¿cierto? En que hemos identificado las necesidades y aún no logramos dar el salto al desarrollo tecnológico. 10 años, ¿cierto? ¿Y quién ha financiado esto? Básicamente lo ha financiado ANID, ¿cierto? A través de proyectos Fondesit, que van desde proyectos Fondesit de iniciación hasta proyectos Fondesit regulares. Y no hemos logrado saltar, además, a pesar de tener este apoyo, más allá de la investigación. No hemos logrado saltar el Valle de la Muerte hacia el desarrollo, a pesar que tenemos las ideas. Y esto nos lleva entonces a tener que replantear la idea de los laboratorios y nos lleva ahora hacia la ciencia fundamental. En pasar de con el mismo método científico de la investigación básica y ocupando el conocimiento entregado de la investigación básica, ahora tratar de llegar a un impacto más rápido a la sociedad. Y aquí les voy a mostrar ahora cómo podemos lograr eso de forma rápida, con los mismos conocimientos y paralelo al conocimiento básico que estamos generando, aplicar lo aprendido para llegar a soluciones tecnológicas. Ahora, en el punto de vista de la ciencia aplicada. En el 2019 todos sabemos lo que pasó. Aquí nuevamente aparece Cecilia, que es parte de su magíster, ¿cierto? De ahí, que es de la UTLA, ¿cierto? Y todo el grupo de investigación que estábamos en esa época en LUNAP, ¿cierto? Y se nos ocurrió, en medio del COVID-19, que queríamos hacer algo para contribuir al mundo. Y ese algo era básicamente generar un kit, ¿cierto? De detección de COVID que fuera rápido y que fuera fácil de implementar, ¿cierto? ¿Por qué tenía que ser rápido y fácil de implementar? Porque todavía sabemos que detectar el virus en épocas tempranas es altamente costoso. Tenemos capacidad de hacer PCR, por ejemplo, y siempre lo estamos descubriendo desde la semana 2 a 3, cuando teníamos una carga viral alta. Pero nosotros queríamos descubrirlo al principio. Y en esta época se dieron ciertas tecnologías que estábamos todos compitiendo. Entonces, ¿qué es lo que sabíamos a esa fecha? Estoy hablando de 2019, ¿cierto? Sabíamos que estábamos encerrados, primero, pero sabíamos que estaba este virus, que era el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y lo pueden ver ahí en su micrografía, que tiene sus spikes. Y nosotros, en el término de simulación computacional, hoy en día sabemos, y también en esa época, qué es lo que pasaba con los distintos residuos involucrados, con el spike, por ejemplo, y cómo poder ocupar esto para detectar, ¿cierto?, los virus. Eso lo sabemos ahora, pero también lo sabíamos en tiempos anteriores. Por ejemplo, SARS-CoV-2 es muy similar a SARS-CoV-1, que fue en este caso, el que partió la pandemia en Medio Oriente en el 2011, y la diferencia entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 radica solamente en estos lugares que ustedes ven aquí con un asterisco que está arriba, en estos residuos que están justo en esta zona donde el spike se une a su receptor en el AC2, que es donde nos hace a nosotros el efecto y nos mata. Entonces, esto fue muy entretenido. Dijimos, ok, queremos hacer un dispositivo en el cual yo coloque, ¿cierto? De forma rápida, una gotita, algo lo capture y me entregue una señal. Y sabemos que hay un primo muy cercano que tiene características que es un anticuerpo, y lo que sabemos es que los anticuerpos son altamente específicos y afines, entonces se vuelve todo rápido. Es cosa de transformar, a lo mejor, y buscar este anticuerpo, que habían varios dando vueltas, y transformarlo uno en otro. Chuta. Y nos planteamos todo el equipo de trabajo, más de 7 investigadores, ¿cierto? Ocupando dineros de la fundación, somos un gran equipo, a buscar esta combinación, ¿cierto?, de residuos que permitiera a uno de establecer una mejor unión entre el anticuerpo y este antígeno. Y uno, cuando mira esto, se dice, oye, pero esto es fácil. Pero cada posición puede ser reemplazada por 20 aminoácidos. Y la diferencia entre ellos, son poquitas, pero en realidad, si uno va a hacer las cuentas, son más de 115.000 posibilidades que hay que explorar. Y uno tiene que encontrar aquella combinación entre todas las posibles, y este representa este gráfico, que diga, entre todo esto, soy específico para SARS-CoV-2, un anticuerpo, y además, entre todos estos, además de específico, soy funcional para el objetivo.
somos un equipo de informática y ¿qué nos dijimos? Bueno, esto es súper fácil. Metemos esto en un computador, hacemos físico-química de avanzada, simulación molecular, analizamos las interacciones, hicimos los cálculos, cada interacción se demoraba 40 minutos de la forma más fácil, después nos quedamos con algunos, 7 horas, y de aquí tenemos en una semana el problema resuelto y vamos a hacer la purificación de los anticuerpos, que es lo que queremos. Estamos guiados en buscar un anticuerpo para poder lograr esto. Chuta, fuimos a ver lo que teníamos y resulta que con todos los recursos que teníamos acumulados a la fecha, que era más de $1 millón y alta tecnología en computación, no podríamos hacer más de 1095 combinaciones exploradas en un año. Y teníamos que llegar a 116.000. Nos dijimos, cáspitas, hasta aquí llegamos. Esto es imposible de hacer, cerremos por fuera. Pero en realidad nos fuimos y dijimos, bueno, ¿qué necesitamos para hacerlo? Hoy necesitamos entonces un ángel que venga y nos permita pasar de lo que tenemos a, por ejemplo, algo que nos permita hacer todo lo que estamos acostumbrados a hacer en los computadores en Chile, hacerlo a nivel de cómputo internacional, por ejemplo, en Amazon. Hicimos nuevamente una vaquita entre todos y dijimos, ¿cuánto dinero tenemos? Mira, entre todos, y si ponemos todos nuestros fondos y todo lo que nos va quedando en tiempo, alcanzamos $20.000 o 20 millones de pesos. Cuando hicimos el cálculo, ¿cierto? Estos 20 millones de pesos no nos alcanzaba para mucho, pero tuvimos la suerte que llegábamos a solo a 100 sistemas. Y fuimos, bueno, ¿cuáles son las barreras de lo que estamos haciendo? Al igual que cualquier proceso de innovación, está que tenemos el apoyo del Estado, estamos entrampados en el Valle de la Muerte y necesitamos que venga alguien, ya sea la industria, un ángel, un inversionista, a ayudarnos a saltar las barreras. ¿Y qué hicimos? Fuimos a golpear puertas y como grupo logramos conseguirnos un aporte primero de $30.000 de AWS, que después sumó a $50.000 de AWS, y logramos hacer nuestro pipeline de gran medida, ¿cierto? Alcanzando las simulaciones más grandes en la historia de Chile y la mayor cantidad de historias de simulación molecular realizada hasta la fecha, ¿cierto? De distintas combinaciones posibles. Y con esto logramos establecer ciertas cosas que encontramos muy entretenidos. Partimos haciendo desarrollo de software que logramos finalmente empaquetar como una solución tecnológica todo lo que hicimos de descubrir, hacer screening, pasarlo a la nube y vendérselo literalmente a los mismos gringos para que empezaran a buscar una solución tecnológica para el SARS-CoV-2. Oh, nos sentimos súper estupendosos, logramos a partir de un problema que partimos teoría con un fin, sacar un producto tecnológico, el cual no habríamos logrado sin ese ángel productivo. Y con esto continuamos con nuestra expertise. ¿Qué necesitamos ahora? Somos capaces de señalar cuál es nuestra combinación más adecuada, tenemos nuestra idea de hacer un dispositivo y nos fuimos a pensar un poquito. Aquí somos biólogos, somos bioquímicos, somos químicos y nos fuimos a la tarea de generar, ¿cierto? En este caso la idea de si un anticuerpo es lo que se une con mayor afinidad, de alguna forma tengo que capturar la señal de cuando se une este anticuerpo a, en este caso, el sustrato, a la molécula, y nos fuimos a ver la química. Y en la química nos dimos cuenta que hay un gran elemento que se llama la electroquímica, que habitualmente es capaz de medir, ¿cierto? La diferencia de cuando paso en forma muy simple la corriente, cuando esto está unido o cuando está separado. Y nos da patrones distintos. Y nos fuimos a pedir plata para poder hacerlo. ¿Y quién nos dio dinero? ¿Cierto? Nuestro ángel que nos quería que pasáramos de T3 a T4. En este caso fue la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Que nos prestó ese dinero, ¿cierto? Pero nos dijo, momento, aquí tienen que tener una ruta muy clara. Queremos llegar, ¿cierto? De los principios básicos a un producto. Ya no queremos pasar en la investigación de las preguntas, sino que queremos que se enfoquen directamente en la aplicación. Y fue lo que hicimos, ¿cierto? Desarrollamos básicamente la idea. Dijimos que necesitamos, bueno, esto es súper simple, el anticuerpo, la química, un elemento de reconocimiento, algo que permita pasar la corriente y un dispositivo que permita hacer el experimento. Y partimos por eso. Fuimos y miramos,
aquí estábamos encerrados, o sea, las fronteras para el innovador no existen. Nos fuimos a medir y aquí tienen nuestra primera versión de nuestro dispositivo, una maquinita. Ahí pueden ver un electrodo donde uno coloca una gotita de una solución, se mide la electroquímica chiquitita y va dando señales un equipo. Dijimos, chuta, esto llevarlo a campo va a ser imposible y nos fuimos a buscar la ciencia a los papers. ¿Y qué logramos? Bueno, logramos mejorar y diseñar acá una máquina que está aquí, que se llama nosotros, que se conecta a través de Bluetooth a un computador o a un celular. Ahí ven la gotita de nuestra solución y es capaz de decirnos si está presente o no está presente el virus, como ven acá. Entonces, fuimos a ocupar la literatura de la ciencia fundamental de alguien que ya había hecho la tecnología, la había probado, la adaptamos para nuestras necesidades para poder generar una aplicación. Con eso en mente, ya teníamos la aplicación, ¿cierto? Desde lo fundamental a lo práctico, y nuestra idea era poder diferenciar una señal base cuando cuando no está presente el virus y una señal distinta que desconocíamos en presencia del virus, ¿cierto? Que básicamente es lo que marca este equipo. ¿Qué nos faltaba? Bueno, súper bonito, teníamos la teoría, podemos identificar ese anticuerpo en la teoría, tuvimos que llevarlo a la práctica. Y esto es bien entretenido porque tuvimos que montar todo esto en los distintos laboratorios y tuvimos que levantar un laboratorio de ingeniería de proteínas en menos de 2 meses con los esfuerzos internacionales, llamando en medio de la pandemia, porque no hay barreras para los emprendedores, ¿cierto? A los investigadores del NIH, con los cuales nos reunimos más de una vez, ¿cierto? Y nos mandaron, y ahí pasamos por todos los registros del Ceremi. Cecilia después puede contar toda esa hazaña de cómo fue, ¿cierto? Y logramos obtener estos anticuerpos en Chile y los logramos probar, ¿cierto? Hicimos todas las pruebas, aquí hay unas pruebas iniciales que no podemos mostrar, pero distintas pruebas, distintos electrodos para poder obtener las señales que queríamos. Y básicamente al final si lo otro se había demorado 10 años, le buscan anticuerpos de un antibiótico en menos de 2 o 3 meses logramos tener una prueba de concepto en los cuales aquí pueden ver nuestro control y pueden ver cómo la señal va aumentando en términos de lo que va sucediendo cuando voy colocando una mayor concentración de virus o equivalente, cómo van cambiando las señales, que es justamente lo que estábamos buscando. Entonces, pasamos de algo que vale 10 años a algo que podemos hacer rápidamente porque estamos enfocados en un problema particular. Y eso, la idea está empaquetando, estábamos listos y resultó que dijimos, ¿qué nos falta para seguir? Bueno, nos falta dinero del Estado para poder continuar. Habíamos invertido ya más de $100.000 entre todos. AWS, una app, la fundación Somos Todos Investigadores. Y resulta que cuando fuimos a buscar más dinero, volvimos a caer al Valle de la Muerte porque habían salido nuevas tecnologías que eran mucho más rápidas. Por ejemplo, el PCR LAMP, que fue después de uso habitual, y otros más que están hoy en día como nuevos productos tecnológicos desde otras instituciones. Y nosotros quedamos nuevamente con una tecnología que hemos corriendo, ¿cierto? Pero esta vez mucho más rápido en 5 y 6. Oh, doloroso. Pero entre medio, como ya estábamos aplicando y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Sigamos trabajando, esto no es para quejarse, ¿cómo podemos avanzar? Y había otras aristas y un día se acercó, mientras estábamos trabajando, la única persona que podía ir entre los que estaba ahí era un ingeniero agrónomo y se acercó a mí y me dijo, ¿sabes? Tengo una idea, necesito calcular en un parrón, ¿cierto? Que pueden ver aquí, la cantidad de fruta. Y en la mirada tecnológica uno que dice, tengo a alguien que tiene un problema, que tiene dinero y tiene la idea clara de lo que necesita. ¿Y qué tengo yo? Tengo necesidad de alguien que tenga dinero, una idea clara, y tengo todo este avance tecnológico en distintas cosas, desde la bioinformática a la química, de cosas que él necesita. Y nos unimos a hacer este proyecto que se llama AgroYa, en el cual básicamente lo que buscamos es detectar y contar racimos, ¿cierto?, en parrones productivos, directamente en el parrón del productor. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la cadena logística, en este caso de la agricultura, que va desde el campo hasta la cosecha, el mayor problema es que cuando yo quiero estimar
cuánta fruta va a llegar al final al consumidor, tengo que conocer cua- cuánto va a pasar, camiones se van a mover, cuánto personal tengo que contratar, cuántos packing tengo que contratar, cuánto granero tengo que contratar, cuántos tractores tengo y agroquímicos tengo que comprar, y todo depende de un caballero que está con bajo entrenamiento, que pasa 2 veces al año a contar cuántos racimos y vallas hay en distintas hectáreas de los parrones productivos. Si yo lo traduzco a plata, que es cuando estamos, donde nos movemos hoy en día en el mundo de la ciencia aplicada, podemos decir que el porcentaje de error de la contabilización de racimos es cercano al 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a estimar cuánto es el mercado, el 20% de lo que yo puedo obtener se está perdiendo. Y se está perdiendo porque si estimo que tengo 20% menos de racimos, significa que voy a tener menos mano de obra o más mano de obra. Voy a tener más costos porque puedo comprar más agroquímicos que lo que necesitaba o menos agroquímicos que necesitaba. Tengo incertidumbre y riesgo. Y eso tenemos que transformarlo con tecnología. ¿Y qué se nos ocurrió? Nosotros venimos trabajando hace rato en algo que no les voy a mostrar ahora, pero básicamente en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Que ustedes ya lo deben conocer, que va desde el 50 hasta aquí, hasta 2000 y algo, 2020. Tenemos la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, y nosotros teníamos hoy la capacidad de hacer elementos basados en imágenes para poder calcular cosas. ¿Y qué no se nos ocurrió? Y esta es una idea que vendimos en 5 minutos, ¿cierto? Hicimos un prototipo en los cuales, imagínense una solución que le llamamos AgroYa, pusimos imágenes georreferenciadas, sacarlas en el campo, pasarla por un elemento que llamamos VACO, que es capaz de identificar racimos, cuantificarlos y mostrarlos. Y básicamente es lo que el resultado es lo que ustedes ven en la pantalla que tienen aquí a la derecha. Fíjense que aparecen unos cuadrados de colores y ahí están los racimos que uno va contando mientras se mueve un vehículo en el campo. Si yo voy a ver aquí, esto es interesante porque yo no veo nada. Veo un verde, un fondo verde y unas cositas ahí de colores. Y esto es interesante porque nuestro desarrollo es capaz de contarlo. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cierto? Bueno, fuimos al campo. Ustedes ven acá abajo, bioquímico, ingeniero informático, agrónomo, Felipe, que como multihombre a esta altura del partido, desde electrónico hasta bioquímico, tuvimos que ir al campo a sacar información. O sea, la evolución tecnológica, la ciencia aplicada requiere conocer lo que sucede en el campo. ¿Cierto? Y cuando tenemos esto, requiere también identificar cada uno de los objetos, porque esto es aprendizaje. Eso significó para nosotros un esfuerzo de hacer lo que ustedes ven en pantalla para más de 5000 racimos, que ustedes ven, y básicamente es tomar el mouse y recorrerlo punto por punto para identificar, esto es un racimo de cierta caracterización, eso que está atrás es un racimo distinto, este racimo están superpuestos unos a otros, en lo que nosotros llamamos el temporero digital. O sea, uno dice que la inteligencia artificial va a reemplazar al operario habitual y resulta que va abriendo nuevos caminos. No tan solo generamos impacto, sino que vamos haciendo nuevas cosas, nuevos trabajos. Con esto en mente fuimos al campo y ahí pueden ver que nuestra tecnología la tuvimos que montar en una cuadrimoto, pusimos cámaras, adentro va un computador altamente avanzado y en el campo somos capaces de ahí tomar las fotos a esa velocidad y contar los racimos y aquí pueden ver uno que se ve clarito y me dicen dónde están los otros. Aquí puede haber uno allá y somos capaces de no tan solo contar los racimos, identificarlos uno por uno, solapados entre ellos, sobrepuestos entre ellos, incluso ocluidos y parciales entre ellos. ¿Qué logramos con esto? Fuimos nosotros a las empresas que nos financiaron el proyecto y nos dijeron, estupendo, vamos a probarlo en el ambiente productivo. Y lo que logramos, tuvimos que ir de nuevo al campo a hacer toda nuestra ciencia que sabemos de la ciencia más básica, de métodos estadísticos, análisis de imágenes, poder estimar incertezas y elementos que son distintos, para finalmente decir que logramos, ¿cierto? Con distintos ajustes, AgroYa, que es nuestra máquina, un 98% de certeza en el conteo de los racimos en el ambiente.
Y esto es bien entretenido porque cuando nos quedamos aquí dijimos qué podemos hacer con esto y nos fuimos a la siguiente etapa, que es la que necesitamos para poder saltar, que es la comercialización. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, generamos modelos de comercialización y transferencia en que estamos hablando, personas de ciencia como ustedes o yo, ¿cierto? Van a entrenarse y terminan hablando, por ejemplo, tuvimos la oportunidad con gente de Boston, estar conversando desde Chile, ¿cierto? Hacer modelos de negocio, generar interacciones con las empresas, poder generar la vinculación desde la empresa hacia afuera para poder hacer toda una ruta que permita a uno llegar desde la validación hasta poder postular a más proyectos y poder avanzar. Eso no se hace solo, se hace con un grupo grande de personas que pueden ver aquí que estamos todos muy agradecidos de ello. Eso es parte del primer avance. Vamos a ver cómo podemos pasar entonces de esta zona, que ahí no está Groya, cómo podemos llegar ahora hacia, y aquí me pidieron a mí que fuera cortito, a un paso más allá. Y lo que les quiero comentar ahora es lo que estoy haciendo actualmente en el Instituto Tecnológico para la Innovación en Salud y Bienestar de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? El ITISB, donde básicamente lo que buscamos nosotros es, pues, llenar el vacío que hay entre el empuje tecnológico y la atracción del mercado con soluciones. Pero lo que hacemos nosotros es basarnos en, ¿cierto? En ámbitos particulares que son las tecnologías, la innovación, el bienestar y la salud, ¿cierto? Y para eso nos hemos planteado como misión mejorar la vida de las personas con ciencia e innovación. Si se fijan al principio de la presentación, les mostré lo que hacía en un instituto, que era el CEVIP, donde básicamente la ciencia básica es la que comanda el desarrollo. Y aquí en el ITISB lo que estamos haciendo es al revés, es cómo podemos impactar en la vida de las personas a través de la ciencia, ¿cierto? No buscamos conocimiento básico, sino que buscamos una combinación directa. En ese sentido, tenemos propósitos muy claros, ¿cierto? Que tienen que ver con distintas aristas del desarrollo de las personas, que va desde el acompañamiento activo a pacientes con cáncer, entregar diagnóstico, equidad en el acceso a la salud, mejoramiento y transformación digital y otros más, ¿cierto? Pero para eso, básicamente, somos un grupo de trabajo que tiene áreas de interés, que van desde el Internet de las cosas, la parte digital, telemonitoreo, robótica, simulación clínica y otras. Si uno va a ver el gran problema que hay entre la ciencia fundamental que está acá abajo y la industria es cómo se vinculan ambos. Y nosotros tenemos un planteamiento que nos lleva directamente a vincularnos con la industria. Y para eso nos basamos en generar colaboraciones externas con distintos elementos. Desde partners estratégicos como son el Instituto Nacional del Cáncer o el Servicio de Salud Talcahuano, ¿cierto? Hospitales como son el hospital de, en este caso, las Higueras de Talcahuano, tenemos la suerte de trabajar con Quaniquem, por ejemplo, para hacer y así vamos avanzando con distintas empresas. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos generar soluciones de alto impacto, en que vamos trabajando en conjunto como equipo. Por ejemplo, estamos haciendo hoy en día el primer registro latinoamericano de pacientes quemados. Ya no estamos haciendo ciencia fundamental, estamos creando tecnología que va a permitir generar políticas públicas cuando sepamos exactamente dónde están las personas de mayor riesgo de generar, sufrir quemaduras o, por ejemplo, que quieren la atención y que están alejados de ellos. Tenemos otras plataformas, por ejemplo, que es Contigo, que nos ayuda a acercar a los pacientes con cáncer y comprender cómo en su ruta de mejora ellos están siendo afectados por sus terapias. ¿Para qué? Para mejorarlas en el momento cuando es oportuno y no una vez que ya han dejado las terapias. Tenemos telemonitoreo, no tenemos, por ejemplo, aquí ocupamos eh, eh, redes bayesianas para poder predecir cuáles son los mejores exámenes que hay que hacerle a un paciente que tiene alguna enfermedad rara antes de que llegue ese paciente, un año después de la lista de espera, a atenderse con el médico correspondiente. Otro elemento que les quiero mostrar, como para terminar, es escamas, y lo voy a mencionar al final, que básicamente tiene que ver con la optimización de recursos. ¿Qué es lo que hacemos como nosotros como instituto y cómo variamos de esta ciencia básica a la ciencia aplicada, que es el objetivo de esta charla rápida, ¿cierto? De 40 minutos, donde llevo 35, más o menos, ¿cierto? Es básicamente una estrategia que va desde la investigación básica que vimos recién a investigación aplicada. La primera para identificar las rutas hacia la innovación y la segunda es cuáles son las soluciones, en nuestro caso orientado a la salud. Tenemos un grupo de desarrollo. Nuestro instituto no tan solo tiene investigadores desde el punto de vista clínico, tenemos bioquímicos, clínicos,
expertos en informática, un grupo de desarrollo informático cercano a las 40 personas, como también tenemos un grupo de ingenieros electrónicos y técnicos electrónicos generando dispositivos. Con ellos podemos obtener data clínica que nos permite a nosotros hacer innovación, ¿cierto? Para eso tenemos toda una infraestructura que va desde ingenieros comerciales, tenemos también administrativos adecuados, tenemos gente de marketing, diseñadores, que nos ayudan a nosotros a acercar rápidamente en productos integrados, productos al mercado. O sea, los empaquetamos rápidamente. Y eso nos permite llevarlos a comercialización. Por ejemplo, nuestro producto Cuida, que lo pueden buscar en internet, es una suite que nosotros tenemos para el cuidado de adultos mayores, que hoy en día es una empresa que nace desde nuestro instituto para comercializar los productos. Y esto lo cerramos en un loop, ¿cierto? Que nos permite a nosotros ir avanzando. El mejor ejemplo de ello, o que yo encuentro de los mejores más allá de Cuida, es nuestro proyecto GESCAMA. GESCAMA tenemos la suerte de haber sido partícipe del primer desafío nacional de compras públicas en salud a través de Corfo, en los cuales estamos ya en la segunda etapa, y lo que buscamos es, en este proyecto, es salvar las vidas de forma inteligente. ¿Qué sabemos? Y este es un proyecto que duró 6 meses, ¿cierto? En su primera etapa, para llegar a una solución tecnológica. En solo 6 meses el Estado nos financia para poder resolver el problema de que los pacientes, ¿cierto? Esperan más de 12 horas luego del alta en el hospital, ¿cierto? Y esto debido a que el registro es muy lento. Y es tan lento que cuando yo voy a ver la lista de los pacientes, cuando han sido atendidos en urgencia, en atención clínica, en las camas, no refleja realmente la disponibilidad de las camas de los pacientes. Cuando un paciente ya se fue, esa cama puede estar todavía ocupada. O incluso no ha llegado, ¿cierto? Y esa cama no se muestra disponible. Esto es interesante porque no tan solo demuestra y genera frustración en el paciente que se quiere ir a su casa pronto, el paciente que quiere ocupar una cama, sino también en el personal de salud, que básicamente busca salvar vidas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Llevamos años trabajando en inteligencia artificial aplicada, desarrollando algoritmos de optimización de asignación de recursos para que sean navegables, para que sean fáciles de usar, generando plataformas, ¿cierto?, que permitan el monitoreo de los pacientes en tiempo real de forma avanzada. Esto nosotros lo propusimos en el Estado, ¿cierto?, al Estado, y presentamos GESCAMAS, una solución tecnológica en el cual nuestros algoritmos que hemos publicado previamente en revistas de impacto, ¿cierto? Permiten reducir el circuito del paciente. Habitualmente esto ocurre en términos de 12 horas. ¿Y qué hicimos nosotros? Fuimos a revisar y tuvimos un compromiso de pasar de 12 horas a 5 horas. Y eso significó ir a revisar cada etapa de lo que está pasando en el hospital. Ir, ¿cierto? Como bioquímico, ir como químico, ir un informático y pasar todo el hospital paso por paso, todos los puntos de decisión, entender lo que está pasando, entender cuáles son los sistemas que funcionan, cómo se atiende un paciente, cuál es la relación del clínico con el paciente, qué espera un paciente cuando está en una sala de espera, qué espera un paciente cuando está hospitalizado y quiere ser dado de alta rápido. Todo eso, nosotros como personas lo fuimos a averiguar. Fuimos a averiguar y a unirnos también con los sistemas tecnológicos. ¿Cuáles son, cierto, las plataformas tecnológicas que se ocupan? ¿Qué problemas tienen ellos? ¿Qué soluciones les podemos brindar? Y todo eso lo transformamos en una solución tecnológica que está hoy día funcionando en el hospital, ¿cierto? En espera de poder, en una segunda etapa, pasar ahora a hacer una compra pública. Y entre medio pasó cosas entretenidas. Fuimos allá y nos dimos cuenta que se necesitaban otras herramientas. Por ejemplo, es habitual que los pacientes se bajen de la cama y se caigan. Es habitual que un paciente, por ejemplo, que tenga problemas de demencia senil, se arranque del hospital. Y lo que hicimos es diseñar distintos productos que, al igual que un estacionamiento, permiten con distintos sensores entender qué es lo que está pasando dentro del hospital. Cuando un paciente se acuesta, por ejemplo, está en su cama o está. Y lo que ven ustedes es un prototipo que nosotros estamos empaquetando hoy en día y haciendo una solución tecnológica. Esta solución es lo que permite hoy en día cambiar vidas. ¿Qué es lo que les he mostrado hoy día, chiquillos? Les he mostrado básicamente cómo desde la ciencia básica podemos ir avanzando en el desarrollo para llegar hasta la industria. Como en un principio, el conocimiento simplemente por la curiosidad permite generar los fundamentos para poder llegar, ¿cierto?, a generar productos de calidad.
que sean comercializables como un producto hacia el mercado o que simplemente sean ocupables por por las personas para poder mejorar su estado de salud o incluso otros elementos. Con eso en mente, les quiero presentar el equipo que somos acá, ¿cierto? Todos los que estamos haciendo y los pares principales, esto es una muestra de todo el equipo. Somos 6 investigadores principales, nuestra directora está ahí atrás, Carla, Hernán, Pierre, que anda por ahí, aquí, ¿cierto? Yo que estoy por ahí atrás, desarrolladores, administrativos, que estamos siempre en busca de esto. Eso lo quería comentar y gracias por escucharme y quedo atento a sus preguntas. Creo que hablé justo 40 minutos como me pidieron. Muchas gracias, Daniel. Más que bien con el tiempo, nada que decir. Te agradecemos mucho y haber mantenido, haber sido tan estricto con el tiempo. Vamos a ver si ahí alguien tiene alguna pregunta. Vamos a dar ahí unos minutos para que las vayan anotando. Recuerden que hay una sección de preguntas para que ustedes puedan irlas dejando. Mientras tanto, yo quería hacerte una pregunta. El gráfico este que mostraste donde aparecían los valles de la muerte, no sé si ahí, De la ahí hay muerte. una etapa crítica, claro, ahí hay una etapa crítica en TR1 y TR4, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Ah, vaya. Eh, Hay cierto TRL1 y Ahí. TRL4, ese Valle de la Muerte que es el primero. Y tú ahí mencionabas que la fuente de financiamiento principal en ese caso, ¿cierto? Son gubernamentales, ¿no? Sí, Del Estado. del Oye, Estado. y cómo ves tú en tu experiencia la posibilidad de poder movilizar las empresas para que empiecen a aportar o a invertir, digamos, en estas etapas más iniciales? Porque ustedes tenían ahí un ejemplo, creo yo, que es súper bueno, que es el tema de las viñas y el conteo de los racimos, donde pareciese, y desde mi impresión, ¿cierto? Donde parece ser que la empresa llegó precisamente a esta etapa, ¿cierto? A TR1, TRL1, TRL4, por ahí, ¿cierto? Estamos A aquí. invertir. Entonces, Justo ahí. En cinco claro, seis. claro. Pero en esa es la etapa en la que están ahora, po, Sí, pues, actualmente, ¿o me la empresa llegó equivoco? sí, la empresa empezó a invertir aquí. Claro. Entonces, Ahí no. esa es la pregunta. ¿Cómo ves tú qué es lo que se necesita de parte de investigadores o de equipos que estén trabajando en este tipo de, o que les interese dedicarse a esto, Mira, como para poder conseguir más inversión ahí, pues, desde la empresa? ¿qué nos ha Para pasado a diversificar un nosotros? poco, digamos. Y voy a ser súper honesto. Nosotros fuimos a golpear puertas. Y para golpear puertas fuimos con los prototipos. Se nos ocurrió una idea y hicimos elementos, incluso de prueba de concepto, muy, muy rudimentarios. Pero materializarlos en algo, logramos que, en este caso, las empresas nos creyeran. Cuando fuimos a golpear la puerta con tengo esta idea, nadie nos creyó. Cuando fuimos a Claro, golpear la puerta y dije, mira, tengo esta evidencia de que esto puede funcionar, todo cambió. Porque ahí nos dijeron, oye, esto me gustó, yo lo veo en mi campo, lo veo en mi hospital, lo veo en mi clínica. Entonces, cuando uno está ahora, y lo estamos pensando siempre de esta forma, cuando estoy partiendo mi desarrollo, tengo que ser suficientemente veloz para tener algo que mostrar para traer más inversión. claro, Si no logro tener algo pronto, quiere decir que el sistema todavía está en una etapa de desarrollo demasiado atrás, demasiado prueba de concepto, en lo cual no va, el interesado va a haber mucho riesgo. De punto de vista contrario, necesitamos que los empresarios también quieran correr riesgo. Entonces tienen que buscarte esas personas que están motivadas para correr el riesgo. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros fuimos a golpear puertas y hoy en día estamos golpeando puertas. No nos queda de otra. O sea, en mi claro. grupo de investigación, habemos investigadores que somos más de las ideas y de hacer las cosas y hacer grupos, y hay otros que son más de ir a vender ideas y traer fondos. Entonces nos hemos repartido la tarea. Cada pastelera tus pasteles. Si tú no quieres hacer esto, pero eres buscando fondos, anda, juega ese rol. Está súper bien. Esto es parte de un equipo. No hay, no por ir a buscar dineros vas a ser menos que el que está colocando las ideas. ¿No? Y es parte de lo que uno tiene que buscar. Claro, atreverse ahí un poquito, como tú decías, a salir a la búsqueda del fondo, en definitiva. ¿Sí? Y lo Hoy, otro es partir al revés. ¿M? Es ir a claro, preguntarle a los empresarios qué necesitan, cuáles son sus dolores. Y a partir de eso, empezar a construir. Pero también implica uno como investigador salir del laboratorio. Es ir a buscar y leer, ir a buscar a conversar
ir a meeting de innovación, ir a meeting de emprendedores, porque ellos tienen problemas y problemáticas que están estancadas, que uno tiene que superar. Claro. Oye, y algo que me pareció súper interesante igual el tema de las escamas, desde el nombre para adelante. Creo que eh, vender desde el nombre yo creo que es una de las cosas ahí, pero fundamentales, que es partir Sí. vendiendo desde el nombre. Me salta la duda, y pues solo porque soy muy cercano a la zona, ¿por qué con el Hospital Higuera? ¿Por qué no con un hospital, no sé, de la región metropolitana? ¿Hay alguna razón particular? El interés, porque el dolor ese está en todos lados, pues. El tema de la gestión de camas está desde los hospitales de los pueblos más chicos hasta los más grandes. Entonces, ¿por qué en particular allá hay alguna razón o simplemente es por un tema de contacto? No, esto es interesante. En el Hospital La Higuera Talcahuano hay un centro de innovación, básicamente. Ellos son el Perfecto. hospital en el cual la directiva se ha propuesto superar sus propios problemas con innovación. Entonces, ellos han generado este ecosistema en los cuales a través de Corfo llamaron a empresas, se generaron vinculación, pero esto es muy importante. Es, si yo tengo un dolor, como en este caso servicio público, ¿cierto? Soy yo el que tengo que ir a buscar. Y hoy en día hay abiertos desafíos públicos, están cerrándose, creo, pero habían más de 10 desafíos a nivel nacional en salud, donde el Estado dijo, ok, si esto funcionó, ahora la gente venga a ofrecernos soluciones. Ya sabemos que esto funciona, que es el filling the gap, básicamente. Sabemos que funciona, tenemos modelos como Hospital de las Higueras, gracias a su directiva, ¿cierto? ¿Qué pasa en los otros? Bueno, en Copiapó también estamos muy involucrados, también en Santiago, también en el Hospital de la Florida, también en Valparaíso. Estos son casos de estudio, básicamente, que ha funcionado. Oye, y están en con este tema en particular, ¿están en qué etapa dijiste? Tratando de Eh, escalarlo ya Estamos, sí, pues, lo tenemos Dale, protegido, propiedad intelectual, claro. ¿cierto? Tenemos nuestros sistemas protegidos, estamos entrando ahora a una segunda parte del desafío, en los cuales postularon 70 empresas, de las 70 empresas quedaron 6 que participaron haciendo tecnología durante 6 a 9 meses, de estas 6 quedaron 2, y de estas 2 nosotros estamos participando por ganar, dentro de un año, desde la idea hasta concretar. Entonces estamos presentando nuestras soluciones probadas en terreno, las probamos en el hospital, con las personas. Eso. Ahí sí, acá hay una pregunta. André dice que interesante igual el paso de la ciencia más básica a la aplicación y sin duda se requiere un buen equipo de trabajo. Eh, ¿cómo llegaste tú a armar o cómo se llegó a armar el equipo de trabajo, en definitiva? ¿Qué, Yo los entrené. En términos prácticos, hicimos una postura de decir qué es lo que necesitamos a futuro. Cuando no está el personal, tú los empiezas me refiero al personal, a los talentos, tienes que empezar a cultivarlos de a poco. Entonces, yo tuve la suerte de contar con talentos muy buenos en un principio. O sea, por ejemplo, todo lo que es agronómico fue hecho con alumnos de pregrado, a ese nivel, que fueron entrenados de cachorritos, claro, de niños. Toda la parte de microbiología también lo hicimos tuvimos un paper que fue completamente de pregrado, hecho de pie hasta final completa. ¿Cierto? En términos de innovación tecnológica, es la brecha. Nosotros nos planteamos como equipo de investigación eh, a analizar cuáles son las brechas de nuestras capacidades para poder cumplir los objetivos. Y vas analizando, por ejemplo, para cumplir el objetivo requiero tener un experto en informática. Entonces tú revisas si tienes experto en informática. Requiero tener un experto em, en desarrollo web. No lo tenemos, hay que incorporarlo. Requieres tener un experto en ética. Lo tenemos, sí, mira, está. Y vas generando los perfiles a partir de los requerimientos tecnológicos. No tan solo piensas en el perfil. Entonces, nosotros actuamos básicamente como microempresa. Somos una empresa que desarrolla tecnología,
pero buscamos los talentos para desarrollar la tecnología. Y una vez que los tenemos, no los soltamos. claro, Y el lado, esa es la idea. los vas manteniendo. Sí. Eh, Están haciendo operación te dice que estoy como escondido para que no me saque. Oye, mira, acá hay otra pregunta. Jessica Chávez dice, ¿el prototipo de AgroIA fue entrenado solo para identificar racimos de uva o ya está siendo entrenado para reconocer otro tipo de producto agrícola? Con el fin, Mm, por ejemplo, de poder generar un producto que pueda usarse de forma masiva en la agricultura. eh, hacer, eh, hacer soluciones altamente generalizables no es adecuado porque la agricultura no es generalizable. Me explico. Vinieron muchas empresas de afuera a hacer pruebas de sus tecnologías en cítricos, en cerezas, nectarines y otros, ¿cierto? Tuve la suerte de trabajar en una empresa internacional de ello y todo lo de afuera no se dio en Chile, porque el sol apunta de forma distinta, porque el manejo agronómico es distinto, porque las frutas son distintas, la cantidad de datos y variabilidad genética hace que tú tengas que hacer soluciones personalizadas. Eso lo hemos aprendido en el camino. En un principio dijimos, esto sirve para todo, y la verdad es que no. Lo entrenas por necesidad. Y si tengo que darles un aprendizaje, es que en realidad cada solución está hecha como un sastre para cada problema. Nosotros nos centramos en el particular del conteo de racimos. Pero ese es un súper buen punto, ¿ah? No tratar de generalizar, como tú dices, no siempre da buenos resultados. Y también tiene otro problema, Eh, que si buscas fondos y lo buscas en todos lados, toda la gente quiere ser competitiva. Entonces tienes que entregar la solución a claro, uno que quiera pagarte esa solución. claro. Oye, y Jessica también nos pregunta, ¿cuánto tiempo se demoraron en entrenar AgroIA para identificar la uva? En entrenarlo re poco, en tomar el data hace 3 años. Hoy en día, entrenar un elemento de inteligencia artificial no es lo complicado. El valor está en tus datos. El dato es el que da el valor agregado a todo un par de inteligencia artificial. El resto es chaya. Disculpándome la frase a los que Claro, trabajan en ahí, pero el valor en realidad está en tu diseño experimental para capturar la variabilidad biológica. Ahí está del proyecto Fondev se nos fueron 3/4 en la captura de datos. Eso da, un proyecto Fondev son 350 millones de pesos, más o menos. claro. Harto trabajo en terreno, y, ¿ah? No, Harto tiempo. más negrito dentro de los parrones. Súper. No sé si hay alguien más tenga alguna pregunta. Por ahora en el chat no. Aquí, mira, aquí aparece otra. Nicolás Garrido dice: ¿Se conoce cuál es la proporción de proyectos que mueren, entre comillas, en el primer valle de la muerte, ya sea porque la idea no prosperó o por falta de financiamiento? Una gran cantidad, casi el 90%. Una buena cantidad, ¿no? Sí. Es terrible, si al final son muy pocas las ideas que prosperan. Cecilia también puede hablar de ello, también he tenido ideas y lleva años trabajando en poder superar los valles. Y a veces tú tienes financiamiento, por ejemplo, AgroYa estuvo 2 años en el Valle de la Muerte hasta que encontramos un inversor nuevo. ¿Y el Valle de la Muerte por qué existió? Porque el mercado de la fruta se fue a la vez. Claro, Entonces, el mercado iba hacia arriba, hubo una crisis climática y el mercado se detuvo. Y ahora, después, 2 años después, el mercado vuelve a surgir y vuelve a ser un problema, ¿cierto? Entonces, se requiere de nuevamente inversión. Entonces, a veces no es tan solo que la idea es que estancada y vuelven a resurgir de las cenizas como la de Fénix. claro. A salir del valle. Oye, mira, Sí, Matías Castillo nos dice: ¿la captura de datos asegura que el prototipo de IA funcione a más datos mejor o calidad de datos? calidad de datos. No siempre más datos es mejor, ¿cierto? Nosotros tuvimos que fijarnos en factores tan pedestres como a qué hora tomábamos los datos. ¿Por qué? Porque el sol que viene desde la izquierda, ¿cierto? Desde el oriente al poniente, ¿cierto? A las 10 de la mañana, pega en los parrones que están en orientación sur-norte en Chile, distinto en la tarde que en el día.
Entonces, en la tarde, por ejemplo, en los parrones que son abiertos, las uvas son más translúcidas por el sol y en la mañana son más opacas. Y yo no tengo control de cuando el agricultor pasa por su campo. claro. Entonces, tengo que tomar todas las características. Entonces, en realidad, es calidad del dato, no es cantidad. Mira, pero de cualquier forma ahí tuvieron que tomar una cantidad de datos increíble para poder llegar a darse cuenta que la calidad que estaban esperando para poder detectar bien, digamos, era dependiendo de cómo le daba el sol al racimo. O sea, Entonces, el sol, o son sea, dentro de lo que tú dentro de mencionaste, todo, claro, sí, pues, muchas las variables. Nosotros tuvimos que medir cosas tan simples como, va a sonar como pedestre. Compramos 20 cámaras de distintos tipos chinas y claro, 5 cámaras de distintas calidades, desde una muy top hasta una intermedia. Y tuvimos que elegir cuál era la que nos rendía mejor. Y dentro de esas, elegir tenía la mejor capacidad de captura para lo que nosotros queríamos. Y nos resultaba que para una condición era una y para la otra era otra. Y tuvimos que nosotros hacer el trade-off de con cuál nos quedamos, que una intermedia o dos cámaras distintas. claro, Porque entonces ahí uno va jugando. claro. Calidad antes que cantidad, dicen siempre es lo mejor. Sí. Oye, En la práctica, uno a mayor cantidad igual le va a chuntar. Eso está claro, ¿cierto? Pero claro, aquí somos científicos, no somos a tonterías locas, no somos una startup de, de ir a buscar y hacer carne molida. Somos de claro, innovación basada en ciencia. Entonces el método científico nos guía. Queremos explicar por qué está ocurriendo las cosas, que es lo que estamos orientando hoy día. La inteligencia artificial hoy en día no tiene valor si no puedes explicar lo que está pasando. Y eso significa tener datasets controlados para poder explicar lo que está sucediendo. No hablamos absolutamente de acuerdo. Oye, no hablamos de sequía incluso. Dejamos para otro día la sequía. claro. Oye, no hay más preguntas hasta ahora. Yo no quiero dejar pasar el momento de hacer como cierto diputado que le preguntó a Massa por los ovnis y quiero preguntarte qué opináis de la IA y el estudio Ghibli, weón. Y el estudio bíblico. El estudio Ghibli. No, no, no. Ah, estudio Ghibli. Ah, estudio Ghibli. Mira, es, El es, bi- tren es, bi- es es la bi- pregunta de diputado Woody. Perdón, perdona todo. Yo voy a dar mi respuesta súper honesta. El problema no está en... O sea, tenemos un problema de uso de propiedad intelectual, ¿cierto? De registro de uso, etcétera. Demuestra el avance tecnológico, pero hay un aspecto que la gente no ha mirado desde las políticas de instalación de data center e inteligencia artificial, por ejemplo, incluso en Chile. Cada consulta a ChatGPT consume 0,6 litros de agua, ¿cierto? En enfriamiento. Entonces, no es tan Sí, solo el problema del estudio Ghibli casi masivo y que todo el mundo quiso ocuparla ya de una forma pedestre, me incluyo, ¿cierto? También tengo mi monito ahí como ya, sino cuál es el impacto medioambiental y a largo plazo de ocuparla ya de una forma que hoy en día no estamos capacitados, ¿cierto? O no comprendemos. O sea, el gasto hoy en día en enfriamiento supera el gasto en hardware a largo plazo. Chile quiere implementar 10 data centers distribuidos en Chile, 6 en principio, en distintas localidades, y quieren hacerlo en el norte, en el sur y en zona centro. Por ejemplo, en el Maule se espera instalar un data center que va a consumir el agua del río Maule, ya, ¿cierto? Para enfriar el data center. Y al enfriarlo va a liberar el agua caliente, la va a liberar de nuevo al caudal, lo puede cambiar todo, ¿cierto? El ecosistema. Nosotros estamos trabajando, ¿cierto? En la optimización de algoritmos para poder disminuir el consumo energético y el consumo de enfriamiento. No tan solo es el problema de los ovnis de Arturo Gimli, es qué hay detrás, ¿cierto? En la ética del uso de la propiedad intelectual, ¿cierto? Tienes un robot capturando datos de quién es, ¿cierto? ¿Vas a reemplazar Studio Ghibli? No, porque nos entrega imagen estática, el guión lo entrega todo el desarrollo tecnológico, es distinto. Puedes ver la historia del gatito, ¿cierto? Este que ganó en los Oscars, claro, ¿cierto? Flow. Es el guión el que gana, no la estética, ¿cierto? Pero en el tema de inteligencia artificial, el gran problema es el uso inadecuado de los recursos
cuando tenemos, en este caso, unas cotas medioambientales que cumplir y que le estamos llevando en exceso a cosas pedestres. Claro. Oye, y mi Me pregunta pediste también, diputado, me puse diputado. sí, te pusiste diputado. Yo iba para allá igual con la pregunta, porque esa era la vuelta. Era precisamente el tema de la utilización de la IA o sea, lo que tú nos presentaste, pensando precisamente en el consumo y en el gasto de agua y medioambiental y todo, y cómo lo veíais relacionado. Lo respondiste ahí antes de que te lo preguntara, así es que no sé si quería agregar algo más, Sí, pero creo que hay soluciones. Nosotros afrontamos el problema con lo que llamamos se llama computación en la niebla, mist computing, ¿cierto? Nosotros estamos, el poder de cómputo lo estamos distribuyendo en el borde, edge computing, con procesadores de cómputo que son locales, que requieren enfriación pasiva, ¿cierto? Y bajo consumo eléctrico, ¿cierto? Combinado con computación en la nube, que es cuando requieres mayor resolución y problemas más grandes. Entonces, de esa forma, nosotros la inteligencia artificial cuando la entrenamos, ahora cuando ocupamos ahora para responder preguntas, estamos balanceando el consumo energético y por ende nuestra huella de carbono, ¿cierto? súper. Otro elemento que hicimos fue colocar restricciones comerciales, por ejemplo, al respecto. Uno puede decir, voy a colocar estos dispositivos en drones, voy a colocarlos en vehículos autoimpulsados que van solo por los terrenos, con la subsecuente huella de carbono energética, operacional, etcétera, y costo. Nosotros lo hicimos colocando como restricción que fuera un accesorio adosable, un tractor, Claro. para aprovechar la huella de carbono propia del huerto y no estar incorporando huella de carbono. Entonces, hay otras aristas comerciales que uno empieza a sumar. Siempre acordarse, los ODS son lo que nos tienen que guiar ahora en la investigación. No tan solo quedarnos en la ciencia básica y aplicada, sino tenemos un marco regulatorio ético en el cual tenemos que cumplir. Y ahí podemos Pero tú hablar por ahí, otras. claro, por lado que entendido, por ahí pusiste y ya con esto quiero terminar, ¿cierto? Al menos de mi parte, pero Yo puedo pusiste hablar toda la noche, así que una, déjame una elegir. frase y podríamos quedarnos aquí toda la noche, pero tengo que llegar a mi casa. Pero pusiste ahí una frase que a mí me gusta mucho, que es la ciencia con conciencia, y creo que eso es fundamental. Así es que, nada, agradecer toda tu presentación, todos tus comentarios. No veo más preguntas en el chat. Agradecer a los participantes igual, a todos los que estuvieron conectados y están conectados todavía. ¿Nos perdimos la mejor Y, parte o nos perdimos nosotros? claro. Aló. Mira, por ahí es Matías. ¿Me escuchan? Sí, ahora te escucho. Ya, súper. Te decía que darte las gracias por la presentación, Me lo pero apareció imaginé. una pregunta. Matías dice ahí, leí por ahí que los grandes modelos de IA dejan mucha huella de carbono. ¿Cómo saber si el modelo a diseñar de IA tendrá una gran o menor huella de carbono? ¿Se puede predecir ese impacto ambiental? Completamente. Calcula el consumo por ciclos de entrenamiento, los watts, y lo puedes transportar a cuánta energía necesitas, cuánto calor es la infraestructura, y hay unas métricas que podemos conversar, me pueden mandar un correo y podemos hablar al respecto. Pero en High Performance Computing tenemos todo calculado al callito. ¿Por qué? Porque la inversión es Súper. muy alta, entonces está todo calculado en HPC para saber cuántos watts requieres de enfriar, cuántos watts de tu huella de carbono, etcétera. Claro que es un tema importante, igual como tú mencionabas. Mira, Cecilia quiere levantar la mano. Cecilia, O sea, en verdad no tengo preguntas, pero sí quiero contarle a la audiencia y a quienes van a ver después este video que el doctor Aguayo es colaborador del programa y va a ser parte también del curso de Biología de Sistemas del primer año, primer semestre del programa. Va a ser ahí unas clases para que también todos los que lo escucharon hoy día puedan hacerle más y más preguntas. No hay ningún inconveniente, pero el doctor Aguayo siempre está dispuesto a responder todas las preguntas. A los horarios Sí. más inesperados. Así es, así que nada, pues le agradezco a todos, Miguel, gracias también, Daniel, gracias. Y Miguel, ahí tú cierras la transmisión. sí, eso sería. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy día. Daniel, de nuevo agradecerte por tu tiempo y por la disponibilidad. Y nos vemos Cecilia, ayúdame, El ¿cuándo es la próxima? 14 de abril El tenemos el próximo seminario con Andrés Aracena. súper. Ahí vamos a Andrés estar mandando Aracena, las invitaciones. el 14 de abril. Excelente. Ujú. Muchas gracias a todos. Nos vemos, que estén muy bien. Un Chao, gusto a chao. todos. Nos Gracias. vemos. Chao, chao.